Bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Como cada domingo a las 5 de la tarde ingresamos a sus hogares compartiendo la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. En este mes de octubre enfocamos las 5 solas de la Reforma. Octubre, mes de la Reforma, entre otras cosas más. Pero nosotros como cristianos evangélicos en el mes de octubre recordamos la reforma que empezó Lutero allá en el siglo XVI sin querer queriendo. Él no quiso reformar la iglesia de su tiempo, pero las circunstancias lo llevaron a esa situación. En ese contexto, la reforma se sustenta en 5 pilares, en 5 solas. La primera sola es sola escritura. El contexto de sola escritura es que en la época de Lutero la iglesia no solamente tenía la palabra de Dios, la Biblia, como única fuente de doctrina, de autoridad, sino tenía otros documentos, la tradición apostólica, etc. Otros documentos aparte o al costado de la Biblia. La Reforma dijo no, solo escritura. La segunda sola es sola fe. La salvación es por fe en Cristo Jesús, no por las cosas que tú y yo podamos hacer. Entonces, en la época de Lutero, la salvación inclusive se podía comprar con el tema de las indulgencias. Pero la palabra dice que la salvación es solo por fe en Cristo Jesús. La tercera sola gracia, otra vez en el mismo contexto de vender las indulgencias, de obtener tu salvación a través de la fe, a través de las obras. La salvación es un regalo de Dios por sola gracia. La gracia de Dios nos da vida eterna a través de Cristo Jesús. En ese tiempo también se pensaba que uno podía tener algunos intercesores para alcanzar algún beneficio de parte de Dios. ¿Cómo llegar al Padre? A través de los santos, a través de María, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra dice solo Cristo. Es la sola que vamos a predicar este domingo, esta tarde. Solo Cristo. Y vamos a explicar por qué es solo Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti siempre la honra y la gloria. Gracias Dios porque tu palabra es eterna, porque podemos acercarnos a ella, Señor, para alimentarnos cada día, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia también. Gracias por los hermanos, las personas que nos siguen a través de Facebook, de YouTube también, Señor. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra por este medio. Ahora, Señor, vamos a seguir predicando las 5 solas de la Reforma. Gracias, Señor, porque hoy vamos a hablar solo Cristo. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a compartir solo tu palabra y nada más que tu palabra. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a ir a la segunda carta. De hecho, no es el texto que voy a predicar, pero quiero partir de este versículo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. La escritura es muy clara. Solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entre los hombres y Dios. Y ese único mediador es Cristo. Por eso es solo Cristo. Las 5 solas, de hecho, no se desarrollaron o sistematizaron en ese momento. Fue en el proceso de estudiar el movimiento de la Reforma, pero están ya allí. Muestran 5 verdades fundamentales para el cristianismo. No entender estas 5 solas es no entender realmente lo que la palabra de Dios enseña. Y las iglesias necesitamos enseñar estas 5 solas. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo
Y la próxima semana, solo a Dios sea la gloria. Ahora, si la palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, Cristo hombre, ¿por qué entonces nosotros buscamos atajos para llegar a Dios, para llegar a la presencia, al reino de Dios? Es una buena pregunta para ir pensando y tratando de encontrar respuesta. Nosotros siempre tratamos de ir por el menor esfuerzo, tratando de sacar la vuelta, tratando de engañar, ¿no? Tratando de acortar camino, menor esfuerzo. Pero la palabra dice que existe un Dios, que existe un único mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús. Por eso es solo Cristo. Ahora, me gustaría ir a la carta que Pablo escribe a las iglesias de Colosa, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, Pablo está con Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 13 hasta el 23, habla acerca de la persona y la obra de Cristo. Ya que en 1 de Timoteo 2:5, Pablo dice que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no los santos, no María, no tus acciones, no el Papa, no el obispo, no el pastor, no, solo Cristo es el único que nos da acceso al Padre, nadie más. En ese contexto vamos a tratar de entender la persona y la obra de Cristo en este solo Cristo. Vamos a leer entonces Colosenses capítulo 1, versículos del 13 hasta el 23, 10 versículos. La palabra de Dios dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tremenda palabra de Dios para mostrarnos la obra, la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, cuando decimos solo Cristo, lo decimos en primer lugar porque Él nos libró del dominio del pecado. Solo Cristo porque Él nos libró del dominio de la esclavitud del pecado. Versículos 13 y 14. Prestemos atención a estos dos versículos. Dice:
porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios Padre nos libera del dominio de las tinieblas, es decir, Dios Padre nos libera del dominio de Satanás, del reino de Satanás, para trasladarnos a otro reino, al reino de su Hijo amado. Esa es la obra de Dios Padre, que nos libera del reino diabólico, del reino de Satanás, para llevarnos al reino de su Hijo amado. Verso 14, en quien tenemos redención. En Cristo Jesús nosotros tenemos redención, y eso significa que Él ha perdonado nuestros pecados. Cuando Pablo usa la palabra redención, esta palabra en su original tiene esta idea de comprar a una persona o pagar el precio del rescate de una persona. Si alguien ha sido secuestrado, yo lo redimo cuando pago el precio de ese rescate. Quizás una ilustración a este tema de la redención es el libro de Ruth, por ejemplo, la Moabita. Te recomiendo que leas ese libro, es muy interesante, pero es la misma palabra. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí a los cristianos de Colosas? Que nosotros hemos sido comprados, rescatados por la obra de Cristo Jesús. Recuerda, Dios Padre nos saca del reino diabólico de Satanás para llevarnos al reino de su Hijo amado. Y es este Hijo amado quien nos ha comprado, quien ha pagado el precio de nuestro rescate. Y al pagar el precio de nuestro rescate con su vida, entonces nuestros pecados son perdonados. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Por eso hablamos de solo Cristo. Verso 15. Y Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, no solo Cristo nos redimió, no solo Cristo nos rescató pagando el precio de nuestros pecados con su sangre en la cruz, sino que además dice Pablo a los cristianos de Colosas que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo, porque Cristo es Dios mismo. Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo como nosotros, pero Cristo sí. Cristo es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, 100% hombre, pero sin pecado, 100% Dios. Y en su naturaleza divina, Él se humilló para hacerse uno como nosotros, pero sin pecado, para poder redimirnos, para poder pagar el precio de nuestro rescate en la cruz con su sangre y darnos perdón de los pecados. Por lo tanto, Cristo es entonces imagen de este Dios invisible. También es el primogénito de toda creación. Aquí se confunde la gente porque creen que primogénito, prototokos en griego, significa el primero creado. No, en este contexto no significa la primera creación, como dicen los testigos de Jehová, malinterpretando este versículo, sino el principal, el más importante en toda la creación, porque también se utiliza en ese sentido este término prototokos. Entonces, Cristo es imagen del Dios invisible, el más importante, el prototokos, el primogénito de toda creación. ¿Ok? Y vamos a quedarnos ahí nomás en ese versículo, porque lo importante aquí es que queremos resaltar que Cristo nos liberó del dominio de nuestros pecados. Si tú estás en pecado, es porque no has aceptado la salvación que Dios Padre da a través de su Hijo amado, quien nos rescató, quien nos redimió, pagando el precio de nuestros pecados con su Hijo cuando va a la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Eso es la obra de Cristo en la cruz. Cristo nos liberó del reino de esclavitud,
del reino de pecado, ¿no? Para darnos vida eterna, vida abundante. Por lo tanto, solo Jesús nos libera del dominio del pecado. Solo Jesús, solo Cristo, porque en segundo lugar, Él es el primogénito de toda creación. Versículo 15, ya estábamos en el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hemos dicho que Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, pero si yo quiero conocer al Padre, yo tengo que conocer a Cristo. Uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, ¿cómo? Mira, ¿me ves a mí y no conoces al Padre? Entonces, el que conoce a Jesús, conoce al Padre, porque Jesús es Dios mismo, como vamos a ver más adelante. Dios es Cristo, Cristo es Dios. Ahora, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Vamos a leer este versículo 16 en la versión, la Biblia, nueva traducción viviente. Versículo 16. Porque por medio de Él, de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, todo cuanto existe fue creado en Cristo y por Cristo. Así es. Todo cuanto existe, según Pablo enseñando a la iglesia de Colosas, fue creado por Cristo, ¿no? Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjate qué interesante, porque cuando leemos Génesis 1:1, fíjate cómo está escrito Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, fíjate Pablo a la iglesia de Colosa, porque en Él, en Cristo, fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, obviamente Moisés no va a escribir que en Cristo fueron creadas todas las cosas, tiene que escribir en Dios, porque era la manera como Dios se revelaba en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, con una revelación mayor, estando Dios encarnado, aclara este Génesis 1:1 y nos dice que en el principio las cosas fueron creadas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra, lo visible, lo invisible, todo, los tronos, los dominios en este mundo, en las huestes celestiales, todo fue creado por Cristo, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso es solo Cristo. No necesitamos a nadie más, porque Cristo es Dios, porque Cristo es nuestro Redentor, porque Cristo es nuestro Salvador. No hay nadie más, solo Cristo, porque Él es el primogénito de toda la creación, el principal, el más importante de todo cuanto existe. Y Cristo siempre ha existido, Cristo no fue creado, como dicen erróneamente los testigos de Jehová. Cristo siempre ha existido porque Cristo es Dios, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Si no te quedó claro que Jesús siempre ha existido, fíjate otra vez, y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Es decir, antes de que cualquier cosa existiera, Cristo ya existía. Dios ya existía. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, para que notes cómo la Biblia se interpreta a sí misma. En el principio
existía el Verbo, y este Verbo se refiere a Jesús, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Hablamos del Dios Trino. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, en la misma línea que Colosenses, y en la misma línea que Moisés, al decir que en Dios fueron creadas todas las cosas, y entonces tanto Juan como Pablo dicen que Jesús es Dios y Jesús siempre existió en la segunda persona de la Trinidad. Dios con nosotros es la encarnación de este Verbo hecho hombre, lo proclamado, lo profetizado por Isaías, se cumple en el nacimiento de Jesús, en la encarnación de Dios hecho hombre, Dios con nosotros, y Él es el creador de todo cuanto existe, siempre ha existido, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Qué tal impacto para nosotros? Y esto es el rescate de la reforma, de decir que solo Cristo, el hombre no necesita ningún mediador para llegar al Padre, porque dice Pablo a Timoteo que Dios es uno, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y estamos viendo ahora que este Jesús siempre ha existido. Él nos redimió, nos compró con su sangre en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Y ahora vemos que Él es el prototocos, el principal, el más importante de toda la creación. Solo Cristo. Y estamos viendo que Él es el primogénito de toda esta creación. Si eso no te da seguridad para poner tu fe en Cristo Jesús, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más puede decir la palabra de Dios para mostrarte que Él es Cristo? Que Cristo es Dios y es suficiente para tu salvación y para mi salvación. Lo que hizo la reforma fue rescatar estas verdades bíblicas, estas 5 solas, estos 5 pilares de la reforma, para darnos la seguridad, la garantía de que la palabra de Dios tiene que reinar en nuestras vidas. Y no solamente la palabra de Dios, no solamente la fe, no solamente la gracia, sino solo Cristo. No necesitamos ningún tipo de mediador, porque Cristo es realmente el que nos liberó del dominio del pecado, porque Cristo es el primogénito de toda la creación. Ahora, solo Cristo. En tercer lugar, porque Él tiene en todo la primacía. Versículos del 18 hasta el final, hasta el versículo 23. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Salvo que la iglesia tenga 2 cabezas o 3 cabezas, que sería una cosa rara, ¿no es cierto? No. La iglesia, que es el cuerpo, tiene una sola cabeza, y ese es Cristo, solo Cristo. Versículo 18. Él es, Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. No solamente Cristo es la cabeza de la iglesia, no solamente Cristo es el principio, el inicio de todo, no solamente Cristo es el primogénito de la creación, el más importante en soberanía, en poder en la creación, sino que en la resurrección Él fue el primero también. Tú pensarás, no, pero Cristo no fue el primero en resucitar. Tenemos la hija de Jairo, tenemos Lázaro. No, ellos murieron. Todos los que Cristo de alguna manera resucitó, o los apóstoles hicieron algún tipo de milagro de resurrección, fue una resurrección temporal y con un propósito. Pero la resurrección de Cristo no fue temporal, es una resurrección eterna. Él está en el cielo, a la diestra de Dios Padre, porque Cristo venció a la muerte y Él resucitó para garantizar nuestra propia resurrección. Él es el primogénito, el primero en haber resucitado para la vida eterna, y nosotros resucitaremos a semejanza de Cristo, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo
la primacía, la importancia. Por eso estamos diciendo que Él, en Cristo, Él tiene en todo la primacía, el primer lugar. Verso 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Verso 20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, con el Padre, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Nosotros hemos sido reconciliados con el Padre a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Ante los ojos de Dios somos culpables, reos, condenados a la muerte eterna. Pero Cristo nos redimió, como lo vimos en el versículo 13, Él nos redimió, Él pagó el precio de nuestro rescate con su preciosa sangre. Por eso ahora, ante los ojos de Dios, ya no somos culpables, porque hemos sido rescatados por la obra de Cristo y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Verso 21, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, cuando no conocíamos a Cristo Jesús, cuando estábamos en el dominio, en el reino de Satanás, pero recuerda que fuimos rescatados por el Padre a través de Cristo Jesús para llevarnos al reino de su Hijo amado. Entonces, antes era nuestra vida, verso 22. Sin embargo, ahora Él, Cristo, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos, ojo, mira, santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él, delante de Dios Padre. Cuando nosotros cuando Dios Padre nos ve ahora, nos ve santos, sin manchas, irreprochables. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron sacados y llevados por Cristo a la cruz. Y ahora no tengo pecado. Soy nueva criatura. Bueno, de hecho estamos volviendo a pecar muchas veces, pero gracias a Dios podemos confesar esos pecados y reconciliarnos con Dios, porque ese es el ministerio de la reconciliación, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Colosa. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Verso 23. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentada y constante, somos salvos por fe. Es un regalo de Dios. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Pablo es ministro de este evangelio de reconciliación, porque Jesús, a través de su muerte en la cruz, a través de esa sangre derramada, Él nos está reconciliando con el Padre. Él nos está mostrando ante el Padre santos, perfectos, irreprochables, porque Él nos rescató, nos redimió. Fíjense, solo Cristo nos redime, solo Cristo perdona nuestros pecados, solo Cristo nos da vida eterna, solo Cristo nos lleva al Padre a través de Él. No hay mediador, no hay santos, no hay María, no hay obra que yo haga, no, solo Cristo. Y la Reforma rescata la persona y obra de Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El único que puede perdonar pecados es Cristo, porque Él los cargó y los llevó a la cruz. El único que nos puede redimir, que nos puede comprar, que puede pagar el precio de nuestro rescate es Cristo. Solo Cristo. No hay nada más. Ahora, habiendo escuchado esta verdad sacada de las Escrituras, que solo Cristo es suficiente para ser nuestro intermediario entre nosotros y Dios,
si solo Cristo nos liberó de nuestros pecados, si solo Cristo nos rescató, si solo Cristo nos da vida eterna, siendo Él el prototocos, el primero, el principal, el más importante de toda la creación? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo te invito a que reflexiones en esto. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Es una expresión metafórica. Lo que quiero decir es, ¿quién controla tu vida? ¿Tú? ¿Algún otro ídolo? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tu posición? Quien quiera que esté sentado metafóricamente en el trono de tu vida, tiene que salir de ahí para que solo Cristo reine en tu vida. De tal manera que tu vida muestre que eres una nueva creación hecha en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en esta semana, en estos días, haz una reflexión muy profunda de cuáles son los principios y valores por los cuales tú riges tu vida. Y si esos principios y valores están bajo el control de Cristo Jesús. Si no es así, mi consejo es, ora, arrepiéntete de tus pecados y pide que Jesús entre a tu vida como Señor y Salvador. Señor, porque Él te compró con su sangre derramada en la cruz y tu vida le pertenece. Salvador, porque con esa obra Él te está salvando, te está rescatando de la muerte eterna para darte vida eterna. Esa es la obra de Cristo, de solo Cristo. Ahora te toca aceptar eso por fe como regalo de Dios. Eso está en las Escrituras, solo Escritura. Y entonces entrégale tu vida a Jesús y tendrás vida eterna, vida abundante en el cielo. Solo Cristo. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has mostrado esta tarde que solo Cristo es quien nos redime, que solo Cristo es quien nos rescata del dominio del pecado, que solo Cristo nos da vida eterna, que Él, Señor, llevó nuestros pecados a la cruz, con su sangre derramada, pagó ese precio, y ahora, Señor, frente a los ojos de Dios Padre, somos santos y irreprensibles, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti a través de Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. La próxima semana nos toca la última sola. Solo a Dios sea la gloria. Y ahí vamos a resumir las otras 4 solas para mostrar que son verdades fundamentales. No te la pierdas, te espero el próximo domingo aquí a las 5 de la tarde en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Que el Señor te bendiga.